de Coligüe, para nosotros es un orgullo realmente estar inaugurando nuestras presentaciones de este año con este nuevo libro, digamos, impulsado por Estela Díaz, en la cual es la diversidad de voces muy rica. La verdad que este es el segundo libro que hacemos de Estela. El primero había sido una coedición con la Universidad Nacional de La Plata, que también fue el libro sobre peronismo y feminismo. Y bueno, realmente estamos muy contentos, sobre todo en este contexto tan difícil, que gente como Estela articulando, como manteniendo la rebeldía y la acción, y organizando todo un libro complejo de autores y todo. Estamos con una mesa de lujo. Está Sandra Russo, escritora, periodista. Está también María Pía López, socióloga, una gran intelectual argentina, y bueno, Amado Boudou, ex vicepresidente. Tenemos esas cosas de las redes sociales. Un saludo a la cámara, porque de la Fundación El Libro, puede ser. Y vamos rápido. Bueno, para que vean que no hay otra. Bueno, muchísimas gracias, Fabián Narvaja, por esta presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas aquí presentes. Por acá queda una sillita libre, así que pueden pasar ahí a sentarse. Bueno, muy emocionada porque es un día más que especial poder estar presentando ¿Por qué odian? Diálogos feministas en tiempos de ultraderechas, una producción colectiva. Yo fui la responsable de su compilación, pero nos encanta, esta es la segunda que hago, como contaba Fabián. Antes fue Peronismo y Feminismo, reflexiones históricas y actuales de una articulación negada. Y siempre, en realidad, es bueno esto de pensar en común, de poner de manera compartida pensamiento, reflexión, debates, acuerdos, desacuerdos, pero además en tiempos como el que nos atraviesan. Para nosotras, y ahí, Amado, digo nosotras, y vos te sentís acá incluida con nosotras, es muy importante porque también entendemos que es una época, no es solo un tiempo de derecha, un tiempo corto, sino que hay una marca de época, y que es una marca de época a escala global. Entonces, discutirlo es incluso mucho más allá de la coyuntura y de la desgracia presidencial que estamos atravesando. Es un debate que antecedió este tiempo y es un debate que lamentablemente vemos que incluso a escala global va a seguir. Por lo tanto, la idea de este libro es esto, además, que sea una herramienta militante, que dé las oportunidades de encuentro, de discusión, de organización, algo que tanto necesitamos en este tiempo. Así que yo agradecer muchísimo a Coligüe, porque la verdad que Fabián me alentaba y dice, dale, animate. Yo le decía, bueno, con la gestión digamos que no hay muchos tiempos, pero como la construcción es colectiva es más fácil, pues, es colectiva. Así que gracias a Coligüe, gracias a todos los y las coautoras de esta compilación, y gracias a la Atenea Feminista Popular y a las compañeras del espacio del Ministerio y del ámbito que hicieron posible primero los diálogos y después la posibilidad de todo el trabajo para que sean este libro que hoy estamos presentando en la feria. Debe ser porque acá hay varios micrófonos que tendríamos que apagar. Bueno, la idea es esto, ¿no? Que les decía recién. Grano de arena en este debate político. Saben que Peronismo y Feminismo, yo decía misión cumplida, es también una compilación que tenía 15 artículos como tiene este,
Y en pandemia, en muchas unidades básicas, centros culturales, espacios militantes, se reunían por Zoom, leían uno de los artículos, se reunían y los debatían, producían documentos a partir del debate. A mí me enganchó, decía, bueno, más que misión cumplida. Así que la verdad que esperamos que después de por qué odian, esto también ocurra. Y decirles que, bueno, lo organizamos como en 4 capítulos, que un poco fue el recorrido de los debates que fuimos dando. Hay uno primero que tiene que ver con los feminismos hoy, que nos interpela en este tiempo a los feminismos, después de las grandes movilizaciones del Ni Una Menos, de la Marea Verde, de la conquista de ese tan largamente luchado y esperado y conquistado aborto legal, seguro y gratuito. Y después de conseguir el alcance en los principales planos del Estado por primera vez, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en la Nación, en provincias como la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy debemos debatirlo a la luz de que ya fue arrasada, ¿no? Esa institucionalidad conquistada, breve, muy breve tiempo de institucionalidad conquistada. Entonces, en este tiempo también decir, bueno, cómo actualizamos estos debates y cómo nos atraviesa a los feminismos discusiones, incluso en el seno de este feminismo que a nosotros nos identifica, que es el feminismo popular. Entonces, ahí hay varios artículos que van por ese camino. Derecha es crueldad, punición, María Pía, ella lo va a comentar seguramente en su charla. Con la Inca, una influencer también, ¿no? Debate ineludible de este tiempo, las redes antisociales, el papel que tienen en todos nuestros debates, juventud, feminismo, discursos de odio. La ideología de género, tan presente como un enemigo de la ultraderecha, un enemigo del gobierno nacional, pero no solo. Hay actores de fuerza potente en el diálogo de denuncia de las guerras, de la pobreza en el mundo, que sin embargo son conservadores en estos términos. Entonces la discusión de la ideología de género es una discusión muy profunda que atraviesa nuestro campo también, no solo el campo de nuestros enemigos o adversarios. Bueno, Juan Marco Bagione, muchos de los textos van y vienen por allí. Quisimos hablar de economía, de trabajo, clave, porque también nos odian por eso. También nos odian por cómo ponemos en cuestión qué produce valor, qué produce riqueza en la sociedad, cómo se apropian de ese valor y de esa riqueza, y cómo el ataque a los feminismos está también en esa clave neocolonial, neoliberal, patriarcal, de extractivismo de las riquezas y de las vidas nuestras. Bueno, allí una sindicalista que admiramos mucho y queremos, Marina Gabrieliberri, bueno, Amado, que también en su título provocador, La razón popular, crítica de la razón neoliberal. Luce Caballero, que nos trae la economía popular en clave de género, quien nos acompaña y agradecemos porque también combina con la gestión, pero se hizo su tiempo, Jackie Flores, que ella nos habla de esto claramente, de la economía popular en clave de género. Luz y finanzas y autoritarismo, no hay tema, y la violencia política, porque el otro tema que cruza y atraviesa el libro es el tema del crecimiento de la violencia política. Las ultraderechas y las derechas necesitan de la violencia como un dispositivo de dominación y de cooptación y de ejercicio del poder que quieren imponer, porque es un poder de exclusión y de minorías, obviamente, de apartheid, ¿no? Es el apartheid de este tiempo contemporáneo. Bueno, también allí, otra coautora del libro, queríamos que estén todas acá, tenemos algunas coautoras sentadas allí, gracias, vamos a hacer presentaciones y debates, así que nos van a acompañar de este lado, Nora Goren, querida compañera, el trabajo en la agenda feminista en tiempos de nuevas derechas. Violencia política y simbólica es el tercer gran capítulo, y allá tenemos a Araceli Bellota historizando. La historia de la Argentina también es la historia de la violencia y de las violencias más extremas. Entonces a veces dicen, bueno, esto es una novedad. No tanto, no tanto.
En tal caso se actualiza en estos términos de tiempos contemporáneos. El rol del feminismo ante un capitalismo de vigilancia y plataforma, Cintia Ottaviano, allí nos trae reflexiones totalmente actuales. Hoy vemos X, ¿no? La visita del presidente de la Nación en los más, la discusión de ese, es totalmente actual. Bueno, y allí Sandra, que no voy a decir nada porque ella, a la que además le pido un gran aplauso porque hoy cumple años. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla justo, que lo cumpla feliz. Por último, algo que no podíamos dejar de también abordar en estos debates es el Poder Judicial, porque el rol en la violencia política, en la persecución, en el debilitamiento de la institucionalidad y de la democracia es innegable, así que allí Raúl Eugenio Zaffaroni, que no está en el país, nos mandó un abrazo, por eso no nos está acompañando. El feminismo en justicia social, Vanessa Siley, una trabajadora dirigente sindical del Poder Judicial, que también allí reflexiona con nosotras, y la queridísima coautora, que sí nos está acompañando, Solo será justicia si es feminista, reforma para transformar, Marisa Herrera, que está aquí con nosotras y nosotros. Así que de esto se trata de debates en diálogo, abiertos, que siguen y que van a traer discusiones y que tienen que traer más. Una invitación que también pensamos a mí, yo hago una nota introductoria del libro que un poco recoge esto que nos gusta y que siempre nos dice Álvaro García Linera. Lejos de, con todas las distancias, de ser nada más que una militante, frente a alguien de la dimensión de Álvaro García Linera, pero él dice que siempre tenemos que recoger el guante de que necesitamos pensar y teorizar nuestra época. Que no podemos dejar, por un lado, que nos piensen desde afuera, ¿no? Esta cosa tan occidentalizada, tan no pensada y planteada desde nuestra propia América, de nuestra sur, desde nuestras experiencias emancipatorias, de construcción de alternativas populares y además que fuimos faro. Y entonces que necesitamos que esto se piense, y esa es un poco la idea también. Bueno, y ahí viene otra grande nuestra, que es la gran Nelly Minchersky, una clase querida Nelly. ¿Vieron que llegar en esta feria? No nos dejarán que queden abiertas las puertas, porque hay muchas compañeras que no están pudiendo entrar, entonces por lo menos, vieron que son muy estrictos con la capacidad de la sala. Ahí hay 3 sillas que no están ocupadas, allá hay otra más, hay 4 sillas libres. Me da pena, hay compañeras que viajaron 2 más allá. Tenemos como 8 sillas libres. Bueno, la intendenta Karina Menéndez, por favor, de colgar acá, que pase. Pero muy bien, acá. Muy bien, vení, acá, Cari, gracias, Cari, querida. Es que la feria, vieron cómo es medio laberinto, ¿no? Ahí está la compañera del Tigre. Bueno, hay un esfuercito que hay algunas sillitas más para que no se queden afuera. Ah, la Lidia de ahí está. Lucía, ahí, por ahí hay más sillas. Hay por acá otra más, vamos. Vamos, que no se nos queden las compañeras y los compañeros afuera. Buenísimo. Bueno, muy bien. Esto, bueno, listo, ya termino con esto y les señalan el tiempo. Saben que repasando, y yo les decía que muchos de los debates
de cada uno de los capítulos, el económico, el judicial, el de la actualización de los feminismos, todos, la violencia política y simbólica, hay algunos debates que son muy transversales, nos plantean esta discusión por este orden neocolonial y patriarcal. Nosotros decimos que Milei no es ni liberal, no es ni siquiera, es más bien precapitalista, y ayer lo definía Cristina en su presentación más que como una anarcocapitalista, como una anarcocolonialista. Y yo leía muchos de los artículos, releía, y aparece cruzado todo el tiempo el del coloniaje, armado en lo que vos planteás, en el de Eugenio Zaffarón, en muchos de los artículos se habla del coloniaje y cómo este nuevo extractivismo con extremos a los que nos resultaba impensable en muy poco tiempo, patriarcado y colonialidad son factores de la clave de la época en lo que necesitamos enfrentar, y que los feminismos y el antifeminismo que tienen es una muestra de que somos exactamente lo opuesto y que tenemos una enorme capacidad y experiencia histórica de lucha, de resistencia, de construcción alternativas de las conquistas, de modos de construcción del poder, clave también para enfrentar a este neocolonialismo patriarcal. Y yo decía como ayer, y voy a ir cerrando con esto, porque ayer ocurría esto a la tarde en Quilmes, y a la mañana teníamos un acto con los intendentes de La Plata, Berisso y Ensenada, con nuestro gobernador Axel Kicillof, planteando una deuda histórica con la soberanía de la provincia y de la Argentina entera, que es la construcción del canal Magdalena, que no le interesa al capitalismo neocolonial, patriarcal, racista, misógino. Entonces pensar, debatir, reflexionar, pero actuar en un sentido de soberanía, de emancipación, de construcción colectiva, porque vamos a recuperar esta patria para un proyecto nacional, popular, democrático y feminista. Nuestro granito de arena. Bueno, así que ahora, rápidamente, porque acá el tiempo es tirano, como dicen le vamos a dar a nuestra querida cumpleañera Sandra Russo la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por el feliz cumpleaños, no pienso decir cuántos cumplo. La genética me favorece. Así que bueno, recién estaba por supuesto escuchando Estela. Este libro es efectivamente un insumo de esos que necesitamos para entender qué está pasando, en qué mundo estamos viviendo, qué es lo que sucede a nivel global, que nos da coordenadas parecidas en diferentes latitudes. Mi artículo ensayístico, digamos, se llama El antifeminismo de las nuevas ultraderechas globales. Yo vengo haciendo desde hace bastante tiempo un seguimiento político de la región, sencillamente como ejercicio periodístico, porque cada noticia que me toca trabajar local, sobre la que me toca trabajar, trato de enmarcarla o de ver en qué contexto regional o internacional encaja, o si es un fenómeno local, autóctono, nuestro. Y últimamente encuentro pocas cosas que sean puramente locales, más bien veo réplicas, que es lo que trato de explicar con ejemplos en ese artículo, matices, réplicas. Últimamente estuvimos escuchando mucho decir, porque también ese tipo de observaciones se viralizan, cuando la gente obtiene, nuestra gente, obtiene una idea clara como para retransmitir y multiplicar, lo hace. Por ejemplo, el tema que creo que estuvo presente en el último paper o papel, documento de Cristina, las diferencias entre
la política de Milei en la Argentina y la política de Trump en Estados Unidos, ¿no? Eso se volvió algo que mucha gente repite, o sea, me parece que se internalizó para que podamos ver que las ultraderechas no son iguales, tienen matices, usan lo que hay. Por supuesto que no es lo mismo una ultraderecha de un país bananero como es este, en el que lo quieren convertir, digamos, no nos cabe duda de que lo quieren convertir en una banana, que una ultraderecha de un país hegemónico, de un país dominante. También todos tenemos conciencia, porque estuve haciendo como un repaso, y la verdad que pese a eso, que unos son proteccionistas, los otros son menos proteccionistas, unos tienen diferentes tipos de alianzas, pero lo que uno va a encontrar en la ultraderecha española, en la ultraderecha norteamericana, en la ultraderecha peruana, en la ultraderecha argentina, en la ultraderecha chilena, bueno, un sobaita, diría en el colegio alemán, ¿no? Y en toda la línea, es antifeminismo. Es como un ADN de las ultraderechas. Nacen al calor de algo que es lo más antiguo que tiene cada ultraderecha respectiva, y es la supremacía masculina. Es como las mujeres fuimos las primeras colonizadas de la historia de la humanidad. Fuimos el primer grupo colonizado, el primer grupo humano en sentir que había otro grupo humano que se adjudicaba más atributos que nosotras, y que además nos primereaba en la distribución del trabajo. Este componente antifeminista creo que le da la línea de flotación a las ultraderechas, porque cuando, por ejemplo, Milei o cuando Rosenkrantz dicen que la justicia social es una aberración, o que donde hay un derecho no nace una necesidad, en principio eso vale tanto para la desigualdad social como para la desigualdad de géneros. Es decir, que están cerrando todas las compuertas para que la estantería quede como está. Y si hay algo que los ha hecho temblar, que les ha hecho temblar la estantería, y con esto redondeo porque el tiempo se va, es precisamente no el surgimiento del feminismo, porque el feminismo existió siempre, en círculos más grandes, en círculos más chicos, en círculos más poderosos, más potentes, más abiertos a la sociedad en general, o más cerrados en los claustros o en los grupos o en los nichos. Pero lo nuevo, lo de esta época, es que el feminismo penetró en los sectores populares, y eso tampoco es del todo comprendido por nuestros compañeros del campo nacional y popular. No lo terminan de entender. Y tienen un rechazo por los liderazgos femeninos que uno no se lo puede terminar de explicar. Si no viene algo por ese lado, no se entiende. Es resistencia de género. Así que, bueno, nada, son cosas para seguir pensando y para después ver qué hacemos nosotros con lo que nos hacen ellos. Ahora le damos la palabra sin mucha presentación, porque es conocido a Marlon y usemos el tiempo para escucharlo mejor. Más o menos. Bueno, muchas gracias, Estela, muchas gracias a todas y todos. Feliz e indignado de participar de esta mesa y de ser merecedor de estar compartiendo la palabra con estas mujeres pensadoras y de acción nuestras de las y los argentinos. Y agradecerte primero por haber invitado a los diálogos, que esos diálogos se hayan convertido en un texto, y que a partir de los diálogos y el texto hayamos aprendido a escucharnos y a incorporar nuevas cosas. Así que yo, a partir desde ese tiempo ahora, que no sabía que iba a ser invitado, venía pensando mucho en esta idea de los odios. ¿Y por qué odian? Y son muchas cosas juntas que quiero mezclar, espero que salga más o menos bien, porque creo a la vez que estamos sumidos como fuerza política en un discurso demasiado economicista, y nos hace perder de vista los proyectos vitales y todo lo que va quedando en el camino, por habernos decidido de alguna manera a dar la disputa en el campo del enemigo, que es justamente la cancha
de lo que es supuestamente nada más que económico. Entonces, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo empezó el capitalismo? Bueno, tenemos la clásica explicación de Marx, del capítulo 24 de la apropiación originaria, cuando hubo algunos que se quedaron con lo que era común y lo alambraron o lo pusieron entre piedras en esa época y lo hicieron propio. Tenemos más moderna la explicación de David Harvey, que le acerca la idea de las privatizaciones como una apropiación de lo que es común para unos pocos por disposesión, dice él. Yo venía pensando que también cada devaluación es un acto de apropiación de lo común por algunos poquitos, que son los tenedores y los que se quedan con la moneda dura. Pero a partir de los diálogos se me formó otra idea, que el nombre puede parecer medio raro. Yo creo que hay una apropiación originaria continua, aunque parezca contrapuesto originario y continuo, que es el rol que el capitalismo le asignó a las mujeres en la familia desde el principio mismo. Porque este capitalismo que le pone precio a todo, al agua, no solo a las cosas que son obvias, sino también al agua, al aire, decidió no ponerle precio a las tareas de reproducción. De reproducción en un sentido amplio, como algo indispensable para un mamífero, que es que no te la podés arreglar sola o solo desde el momento que naces si no hay alguien que te cuida, que te protege, que te forma desde lo más básico, la posibilidad de caminar o de no morir de hambre. Y esta tarea, claro, fue asignada de forma completa a las mujeres, pero sin precio. O sea que es un trabajo a cambio supuestamente, tal vez de amor, tal vez de seguridad, de que un macho te tenga que proteger. Y ahí está una manera continua en la cual los varones se apropian de una parte enorme de lo que se produce en una sociedad y de lo que va a ser indispensable para producir en esa sociedad en forma continua. Y ahí me parece que no solo hay un hecho económico, que es la apropiación de valor y valor futuro, sino que también está la madre de todos los odios, la madre y el padre de todos los odios, al mismo tiempo, por un reconocimiento tácito de que te estoy sometiendo a que hagas algo que es indispensable, pero no estoy dispuesto a reconocerlo. Por eso, desde la caída del muro de Berlín estamos buscando un nombre para la etapa y para qué somos y demás. Ayer tuvimos nuevas reflexiones sobre esto de parte de Cristina. Yo hace tiempo que estoy convencido que vivimos en la dictadura del capital patriarcal y depredador. Y es dictadura porque ha logrado imponernos leyes, normas, organismos multilaterales que se han convertido en algo que aceptamos como si fuera natural y no, realmente no lo es. Y en ese momento en el que nacen consciente o inconscientemente los odios, claro, estos odios son muchas veces de los machos hacia las mujeres, por ese reconocimiento de lo imprescindible y por ese intento de sometimiento a algo que también es imprescindible. Y si ligamos esta idea con lo que algunas y algunos pensamos respecto a que el problema económico no es el que nos enseñan en las facultades. La humanidad no vive un problema de escasez, la humanidad vive un problema de distribución. Bueno, ahí se refuerzan los odios y por eso hay una actitud refleja de llamar privilegios a aquellos que son desposeídos y acceden a algún derecho, pero lo hacen los privilegiados, de llamar planeros, vagos, vagas, a aquellos que acceden a la posibilidad de un piso de seguridad social mínima en una sociedad, y ni que hablar si a alguien se le ocurre que las amas de casa tienen derecho a jubilarse. Esto es visto casi como una atrocidad que va contra todo lo, entre comillas, natural, que es natural para el patriarcado que odia. Y es por eso que
en estos tiempos creo que vale la pena reflexionar sobre estas cuestiones, porque todo lo que parecía que se había avanzado, o que estamos seguros que se había avanzado, entra otra vez en disputa en la Argentina, pero como decía Estela, esto precede al presidente Milei y seguramente van a quedar resabios después. Pero ¿quieren un ejemplo concreto? Al presidente Milei le parece bárbaro que su papá se jubiló porque trabajó, pero le parece un disparate que su mamá se jubiló si fue ama de casa. Ahí está centrado todo el problema distributivo que enfrenta la humanidad en los tiempos que vienen. Y si pretendemos un mundo más igual, es imposible pensarlo sin los feminismos. Es imposible pensarlo sin ese movimiento o esos movimientos que hay, que son, creo yo, el movimiento filosófico y político más importante del siglo XXI, porque involucra ni más ni menos que a la mitad de la humanidad. Y es ahí que todas y todos tenemos que poner, creo yo, la oreja muy fuerte para entender, para escuchar y para, en lo que sea posible, colaborar con el, repito, el movimiento filosófico y político más importante del mundo XXI, que va a prevalecer y va a permitir que vivamos en un mundo más igualitario, y si vivimos en un mundo más igualitario vamos a vivir en un mundo más seguro, vamos a vivir en un mundo más amoroso, vamos a vivir en un mundo menos agresivo y sobre todo vamos a poder vivir en un mundo donde haya lugar para todas y todos. Muchas gracias. Veloz, te vamos a escuchar a María Pía López. Bueno, buenas tardes. Gracias, Estela, por la invitación y también, y fundamentalmente por la producción de las conversaciones y el libro. Me gustaba lo que contabas del libro anterior y pensaba esto de un libro que da origen a otras conversaciones. Un libro que compila conversaciones y que da origen a otras conversaciones. Y qué interesante eso de que pensemos cada intervención como parte de una bola de nieve, ¿no? Que va acumulándose, disparándose, creando otra circulación más que contextos fijos que quedan allí, con todo dicho. El libro, como decía Estela, compila conversaciones que fueron realizadas antes del triunfo de Milei y después del triunfo de Milei. Y eso es interesante porque a mí me hacía pensar el tema de la temporalidad. Esperábamos y no esperábamos lo que pasó. Podríamos decir que teníamos esa amenaza en las conversaciones anteriores, pero nadie daba por verosímil que podía ocurrir lo que ocurrió. Entonces, por eso es interesante leerlo también como una elaboración colectiva de lo que no sabíamos en el momento que estábamos hablando y de lo que supimos después. Y leerlo hoy bajo condiciones nuevas de adversidad, ¿no? Porque hoy cuando leemos estos textos, un libro que dice ¿por qué odian? Y confieso mi error, todo el tiempo que decía ¿por qué odian? Yo leía ¿por qué nos odian? Claro. Se iba a llamar así. Yo decía ¿por qué nos odian? Pero, y ese nos es un nos que somos nosotros, nosotras, las feministas, pero también somos nosotros, trabajadores de la cultura, somos nosotros, vinculados al Estado, somos todas aquellas personas que tienen un cierto vínculo con la vida política, que es declarada como superflua, como parasitaria, y que es condenada por ser parte de la lógica de construcción de lo que sería un lazo social no mercantilizado. Entonces, ¿por qué nos odian? Nos odian por todo eso, por todo el trabajo no reconocido como trabajo, como decía Amado recién, es decir, no solo condenadas a ser superfluos, como el propio trabajo doméstico reproductivo, sino también condenados a ser castigadas, linchadas, por eso, efectivamente por eso. Digo, ese por qué odian, por qué nos odian, ¿no? Digo, y pensar esto en el momento, leer este libro, en el momento en que estamos viendo donde la política hoy se realiza y busca su legitimidad, la política gubernamental, bajo la lógica de un show de crueldad.
todo el día estamos asistiendo a una crueldad desatada. Estamos en una ciudad en este momento donde la campaña publicitaria es mostrar cómo dejar los espacios vacíos de indigentes. Es decir, llevando al extremo la equiparación entre desaparición forzosa de personas y limpieza de una ciudad. Eso es el show de la crueldad. Y también el uso del discurso en términos que son discursos que destituyen la humanidad del otro o de la otra, ¿no? Que es lo que estamos viendo con el uso de las redes sociales que está haciendo la presidencia, y allí donde nosotros nos horrorizamos, con razón, encuentran nuevas fuentes de legitimidad del sector que lo acompaña. Es decir, cuando nosotros decimos esto es una barbaridad, sus propios seguidores dicen por ahí hay que ir, ¿no? Y por ahí, y eso no sabemos bien cómo lidiar con eso, porque la argumentación pública nosotros la sostenemos en otros términos. Estamos lidiando con ese grado de violencia, de humillación. Yo recordaba mucho en estos días, y pensando en este libro, un libro muy temprano, una obra temprana de Roberto Jacobi, que se llamó Diarios del Odio, que la puso en 2014 en el Fondo Nacional de las Artes, y que era una obra hecha, ponía en grafitis en pared lo que se decía en los foros de los diarios, ¿no? De los foristas de los diarios. Y ahí aparecía todo esto que hoy gobierna, estaba amasado en esos foros, estaba dicho, estaba llamada a la muerte, llamado al asesinato. Todo eso estaba en 2014, y después fue una obra de teatro impresionante de Silvio Lam, donde tenía la performance de la violencia asociada a eso. Bueno, ¿cómo pensar el odio entonces? Voy tratando de hacer rápido. Y hoy un odio específico, y que tiene que ver con esto que está sosteniendo a nivel discursivo el presidente cuando dice hacia dónde vamos, cuál es el horizonte, ¿no? Sus textos de cabecera. Bueno, en parte sus textos de cabecera dicen que todo lo que existe en el mundo de benéfico, progresista, interesante fue creado por el varón blanco heterosexual. Y que entonces deberíamos estar todo el día agradeciendo al varón blanco heterosexual lo que ha hecho por la humanidad, y en lugar de hacerlo estamos echándole las pelotas. Esa situación resulta inadmisible. Resulta inadmisible para esta gente que se escucha en mí, tendría que estar haciendo homenajes. Y en vez de hacer homenajes, están a los héroes de los progresos de la humanidad. En vez de eso dicen, ay, hay que ser antirracista, hay que ser feminista, ¿no? No pueden creer lo que está ocurriendo. Me parece, hoy hay que ser anticolonialistas, como si trajeron el progreso, el bien, las letras, esta tierra. No, todo eso resulta inadmisible, y ahí es donde están, me parece, construyendo un odio. ¿Cómo se responde a eso? Yo creo que precisamente afirmando el vértice opuesto. Contra ese varón heterosexual y blanco, pensar, contra esa imagen de suprematista, pensar cada vez nuestros feminismos como feminismos racializados, impuros, anticoloniales, críticos al heterosexismo. Necesariamente tenemos que ir por eso, también necesariamente tenemos que ir por eso en un contexto donde hoy decir somos mujeres no alcanza. No alcanza porque está gobernando Bullrich, no alcanza porque está gobernando el mayor cuadro de la inteligencia militar que se ha construido durante 30 años, que es Victoria Villarroel. No alcanza porque está Petovelo a cargo de capital humano. Es decir, hoy no podemos ser mujeres y que con eso resolvamos la cuestión. Tenemos que poder decir todo esto otro. Mujeres racializadas, críticas al heteropatriarcado, tenemos que poder desplazarnos de eso y desplazarnos para encontrar una subjetividad que efectivamente ponga en cuestión todos esos argumentos. Es decir, ir al nudo de mayor conflictividad. A mí me parece que este libro va hacia ese lado, porque este libro no dice feminismos, no dice feminismo nada más, dice feminismos populares. Y en la elección de ese adjetivo, en la elección de esa intersección, está diciendo, no alcanza con decir mujeres, está diciendo feminismos como una subjetividad política que necesariamente tiene que ser populares, y ahí en el libro se trama claramente una doble intersección entre dos linajes, una la historia del peronismo, la historia de las mayorías populares en la Argentina, y del peronismo que va de Eva a Cristina, ¿no? Es esa secuencia la que está de algún modo narrada y elaborada en el libro, y
y cruzado para pensar los feminismos populares con los movimientos masivos, ¿no? Estela lo señalaba hace un rato, ¿no? Del Ni Una Menos a la Marea Verde. Entre esa masividad y el peronismo como movimiento popular aparece esta idea de un feminismo que es un feminismo de la igualdad, pero la igualdad entendida como justicia social. Es decir, no hay justicia social sin igualdad de género, pero tampoco podemos pensar la igualdad de género sin una concepción muchísimo más amplia de justicia social que implique la discusión sobre la distribución económica, la relación entre las clases, la relación entre las clases. Voy apurada, pero porque nos dijeron que tenemos que terminar. Pero vuelvo a un punto que me parece que lo sabemos, que está apareciendo, apareció antes de las elecciones y aparece hoy en las encuestas de opinión que van registrando cómo están los apoyos al gobierno. Y sigue habiendo esa diferencia tan interesante para pensar entre nosotros, que es la diferencia de género y de edad en el apoyo al gobierno. No, mayoritariamente las mujeres tenemos mayor porcentaje de crítica al gobierno y triunfa entre los varones muy jóvenes. Esa diferencia la tenemos que poder pensar, pero también para entender cómo hacen para elegirnos, por qué necesariamente somos contrincantes de este gobierno. ¿Por qué necesariamente, como dice Sandra, nos eligen como blanco de la ultraderecha? Yo diría que nos eligen como blanco de la ultraderecha porque tenemos esa fuerza. Porque tenemos esa fuerza que surge de varias cosas. Entre otras cosas de que somos herederas, agentes, estamos inscritas por una huella. Tenemos una huella en nuestra experiencia. Y esa huella en nuestra experiencia, que es la huella de las movilizaciones, de la organización, de la pelea y de las victorias también, es una huella que nos vuelve reactivas al fascismo. Es decir, entre las pibas de la misma edad y los varones de la misma edad, en un barrio popular, las pibas no eligen Milei, es porque esas pibas estuvieron atravesadas por todas las movilizaciones, estuvieron atravesadas por las peleas en las escuelas, por lo que hicieron los otros estudiantes. Esas pibas están atravesadas por el feminismo. Y ahí es donde creo que esa huella es fundamental para seguir operando, pero también por otra cosa, creo, que es que los feminismos, a diferencia de otros modos de presentación en la vida, en la escena política, no nos anclamos en la defensa de lo que fue. No decimos, combatimos a esta gente porque estamos defendiendo lo bien que hicimos las cosas, aunque seamos también parte de eso que hicimos, sino que decimos, esto debe ser transformado. Tampoco nos gustan las cosas como están, y tampoco nos gustaban las cosas como estaban hace 5, 6, 8 años. No nos gustaban del todo. Y no nos gustaban del todo porque como feministas no estaban dadas las condiciones de igualdad. Entonces, me parece que a diferencia de muchos otros movimientos o modos de intervenir en la polémica pública que tienen que ver fundamentalmente con oponer un criterio defensivo, fuimos a una elección, perdón que recuerdo esto que fue un atrago, pero fuimos a una elección diciendo voten al tipo normal. Yo no quiero decir voten al tipo normal. Quiero decir, nosotras creemos que hay que construir una sociedad donde no se diga ni votar. Eso me parece que tiene que estar en juego y nosotras tenemos que poder recordar que como feministas siempre estamos hablando de un mundo que debe ser transformado y que ese mundo que debe ser, le estamos oponiendo a la ultraderecha entonces, no una defensa conservadora, sino una idea mucho más radicalizada de transformación, una idea mucho más radicalizada de cambio y una idea mucho más profunda de qué es construir una vida. Es decir, como feministas somos sus enemigas, precisamente porque creemos que hay que transformarlo todo. Así que este libro me parece, ojalá que ruede para impulsar esos deseos de transformación. Gracias. Y puntuales, que estamos cumpliendo el tiempo que nos propusieron. Muchísimas gracias, porque entusiasma, ¿no? Los comentarios me dio ganas de leer a todos los artículos.
además de las que participaron, porque algunas participaron en algunos de los debates, es esto, ¿no? Es esta fuerza que nos da, incluso nos entusiasma en tiempos tan asiagos, donde quieren el desaliento y donde disfrutan la crueldad. Nos entusiasmamos con el debate y la construcción colectiva y conseguir haciendo esta, no solo lo público, como a los que nos toca todavía lugares, como en nuestro caso, además el único ministerio en pie del país, lamentablemente, pero también tenemos todo ese recorrido, como decía María Pía, y tenemos más cosas, no estamos tan atrás, nunca se es tan atrás. Hay olas, ¿no? Pliegues y repliegues y momentos de alza de esa ola o de repliegues, pero no volvemos al punto de partida. Hay muchas de las cosas conquistadas que vamos a seguir defendiendo. Quiero agradecer también especialmente al intendente de San Martín, Fernando Moreira, muchas gracias por acompañarnos. Al presidente, hablando de soberanía del Puerto de la Plata también, que fue protagonista de esta jornada. Bueno, ya hoy justicia, pero acá un montón de actores y actoras y actrices de este tiempo. Así que ahí está, vamos a firmar por lo que me dijeron libros afuera de la sala para que puedan preparar la sala para la charla que viene. Invitarles, ya lo saben muchos, pero hoy es un día muy especial en lo personal y en lo familiar, porque hoy es 2 por 1, ¿vieron? Esas cosas muy raras de la vida. Con mi compañero de vida vivo hace 38 años, es una extrañeza, y hoy presenta su segunda novela, La Tesis 11, que también tiene mucho que ver con lo que debatíamos por acá. Así que en la sala Alfonsina Storni del Salón Blanco, 17:30, les invitamos a acompañarnos. Gracias nuevamente por ir, a seguir.